¿Vosotros podéis imaginar que esta condena vaya al Tribunal Constitucional? Ahí pueden pasar dos cosas. Que el Constitucional diga, oiga, pues el Supremo lo hizo bien, que es lo que debería suceder, ¿no? Que un tribunal como el Supremo no vulnere un derecho a la defensa o la presunción de inocencia. Pero ¿y si pasase lo contrario? ¿Y si el Constitucional dijese, el Tribunal Supremo se ha saltado a la torera, ¿no?, el derecho a la defensa y el derecho a la presunción de inocencia? Habrá que acatarlo, ¿no? Igual bueno, que se acata. Decir, la gravedad, lo que tiene es tremendo, porque claro, como bien, el Supremo ha vulnerado el derecho a la defensa de un ciudadano que además era fiscal general del Estado. Y nada más ni nada menos. Es que la Fiscalía ha pedido al Supremo que anule la sentencia contra Álvaro García Ortiz, contra el exfiscal general del Estado. ¿En qué se basaría? Sí, considera que 5 jueces vulneraron su derecho a la presunción de inocencia y que no se tuvieron en cuenta los testimonios de varios periodistas en sesión judicial, donde aseguraron que tenían el correo antes incluso que el propio fiscal general del Estado. Además, la Fiscalía considera que se ha desdoblado el proceso al condenarle también por la nota de prensa. No es habitual que estos procedimientos salgan adelante, pero sí que son necesarios para poder recurrir ante el Tribunal Constitucional. Mateo, la acusación es gravísima, ¿no? Porque lo que dice la Fiscalía es que se han omitido a sabiendas testimonios que podrían haber buscado la inocencia del fiscal general del Estado. No sé, oye. Bueno, en un instante vamos a conectar con Mateo y con Joaquín, pero lo que planteaba Federico es gravísimo. Se omitió de forma deliberada el testimonio de los periodistas. La Fiscalía es asumir el argumento de los dos votos, votos particulares de la sentencia. Es un trámite necesario, ¿vale? Porque para que el acusado, en este caso el condenado, pueda recurrir, la única capacidad de recurso que tiene, que es al Tribunal Constitucional, por una presunta o supuesta vulneración de sus derechos constitucionales, tiene que presentarse la nulidad, dado que no había, la sentencia es firme, no aceptaba ningún tipo de recurso a otra instancia superior, con lo cual necesitaba el procedimiento de nulidad. Pero efectivamente los argumentos que recogen al pie de la letra los dos votos particulares son tremendos, porque si efectivamente se llega a... El tribunal, evidentemente, que tiene que decir sobre ese procedimiento de nulidad es el mismo que le ha condenado, con lo cual sería muy sorprendente que aceptaran la nulidad cuando ya lo han condenado, ¿no? Pero los argumentos son muy poderosos. Pero sí, los argumentos, decíamos, Mateo, son clarísimos. Lo que dice la Fiscalía acusa al Tribunal Supremo, que ha condenado a Álvaro García Ortiz, de haber omitido deliberadamente, es decir, a sabiendas, los testimonios que habrían confirmado la inocencia del exfiscal general del Estado. Efectivamente, Silvia, esa es una de las partes del incidente de nulidad que ha presentado la Fiscalía, en el cual se dice que los testimonios de los periodistas no los ha tenido en cuenta como prueba de descargo, ni ha explicado por qué no los ha tenido en cuenta. Eso, vulneraría el principio de presunción de inocencia, que es uno de los 3 asuntos fundamentales que vertebran este incidente de nulidad. Los otros son el de legalidad penal, o sea, el principio acusatorio de no sé de lo que me han acusado. Vuelven a introducir el asunto de la nota de prensa como un elemento fundamental para, denunciar ese desdoble que ha hecho la sentencia del Tribunal Supremo entre la nota de prensa y el correo filtrado de 2 de febrero de 2024 para condenar al fiscal general a 2 años de inhabilitación. Y bueno, como te digo, el principio de legalidad penal, principio de presunción de inocencia y de tutela judicial efectiva. Esos serán probablemente los 3 vértices de el recurso de amparo que presente Álvaro García Ortiz ante el Tribunal Constitucional, porque como bien habéis dicho en mesa, este incidente de nulidad será resuelto por el Tribunal Juzgador, previsiblemente o con toda seguridad quedará rechazado, pero es que es el paso previo, el trámite necesario para acudir luego al Tribunal Constitucional, que es donde tendrá lugar la próxima batalla, probablemente en defensa del fiscal general. Presentará un recurso muy, basado en esos 3 principios que te he comentado, que para él se habrían vulnerado, y ahí se verá la siguiente batalla de esta causa que afecta al exfiscal general del Estado. Claro, Mateo, lo que plantea la Fiscalía es que había periodistas que tenían el email o el contenido de ese email una semana antes de que lo tuviese el fiscal general del Estado, y que incluso horas antes, en un canal de televisión, en el chat interno de los empleados, el contenido de ese email ya estaba. Efectivamente. Lo que dice la Fiscalía efectivamente es eso, Silvia. Dice además que es que no hay explicación por parte del Tribunal Juzgador, de la mayoría que apoyó esta sentencia de inhabilitación del exfiscal general, no hay explicación de por qué no vale como prueba de descargo.
porque, digamos, no dan la posibilidad de haber una teoría alternativa de hechos y no una única, que es lo que, digamos, ha construido en la sentencia el tribunal juzgador. También hacen referencia a ese asunto que utiliza la mayoría del tribunal de que igualmente, aunque los periodistas dijeran lo que dijeron en descargo del exfiscal general sobre que ellos tenían el correo antes de que lo hubiera tenido Álvaro García Ortiz, bueno, el deber de reserva y de confidencialidad del fiscal general por ostentar este cargo era efectivamente no utilizar, digamos, datos reservados en esa nota de prensa del 14 de marzo. Bueno, es donde se basa, digamos, este incidente de nulidad de la Fiscalía. Creo que es un incidente, efectivamente, que recoge el paraguas de los votos particulares de los 7 magistrados que componían el tribunal y que, como te digo, serán, digamos, el elemento fundamental del recurso de amparo que se dirimirá en el Tribunal Constitucional. Federico. Mateo, te quería preguntar, buenos días, ¿cómo estás? ¿Por qué presenta este incidente de nulidad la Fiscalía en lugar del propio fiscal general? Bueno, la Fiscalía, en esa posición que ha adoptado a lo largo de la causa de no acusar, en este caso al investigado, ahora ya condenado Álvaro García Ortiz, tiene la potestad de expresar, digamos, su rechazo al contenido de la sentencia. Es verdad que él también lo puede hacer, él probablemente lo hará en próximas fechas y solo él puede acudir luego al Tribunal Constitucional. Pero bueno, es verdad que no es, digamos, algo que veamos con asiduidad, ¿no? El hecho de que la Fiscalía presente un incidente de nulidad, pero sí que, digamos, concuerda con la posición que han mantenido a lo largo de la causa y, bueno, elementos fundamentales para mí, Federico, como es ese principio de legalidad penal que se dice que se ha vulnerado, o sea, el principio acusatorio de no sé de lo que han acusado, en este caso al investigado, y, bueno, con términos bastante contundentes contra el tribunal. Ya habíamos visto que ha sido un caso donde, digamos, el choque institucional ha sido evidente y lo hemos visto todos en directo, ¿no? Y ahora con este incidente de nulidad se ve claramente que las posturas entre la mayoría del tribunal y la Fiscalía son diametralmente opuestas. Claro, es que Joaquín, nos decía Federico, es que a partir de ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Porque lo que ha hecho la Fiscalía es quejarse ante el Supremo de la condena a Álvaro García Ortiz que ha impuesto el propio Supremo. Entonces la Fiscalía va ahora y le dice, oiga, ustedes se han saltado a la torera, en mi opinión, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de Álvaro García Ortiz. ¿A partir de ahora qué va a suceder? A partir de ahora va a tener que resolver el Tribunal Supremo este incidente de nulidad, aunque es cierto que desde una perspectiva formal sería posible que el propio Supremo acordara la nulidad, por eso está previsto en la ley. En la práctica parece bastante obvio que no es nada probable que pueda estimarse, fundamentalmente porque algunas de estas cuestiones ya se han valorado o bien en la propia sentencia o bien en la argumentación, ¿no? que debió expirar la resolución judicial. Por tanto, es muy difícil, ¿no?, que el Tribunal Supremo se rectifique a sí mismo sobre cuestiones tan importantes que ya han sido decididas. A partir de ahí, este incidente, como se ha comentado, es preceptivo antes de que se pueda interponer el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y después tendrá que ser el Tribunal Constitucional el que decida sobre el recurso que se presente, en mi opinión, con ciertas probabilidades de que pueda prosperar a la vista de los votos particulares y que efectivamente hay derechos fundamentales, como en este caso a la presunción de inocencia, el derecho de defensa y otros derechos fundamentales que pudieron vulnerarse durante la instrucción, que podrían llevar a ese amparo por parte del Constitucional. ¿Y podemos hablar de plazos? Es decir, ahora el Supremo tiene algún tipo de plazo para pronunciarse sobre la queja de la Fiscalía antes de que recurra la Fiscalía o el propio Álvaro García Ortiz, mejor dicho, al Tribunal Constitucional. Sí, vamos, lo más previsible es que en pocos días o en semanas esté resuelto el incidente de nulidad, y sí que es más imprevisible el propio calendario del Tribunal Constitucional, porque como hemos visto, ha habido temas que se han resuelto en pocos meses y algunos han estado años al resolverse. Depende del propio criterio de señalamientos y de resoluciones del Tribunal Constitucional. Perfectamente, si lo comparamos, por ejemplo, con los recursos del proceso, podría estar resuelto en unos meses
en un año, pero hay recursos. Recordemos, por ejemplo, el que se planteó contra la ley del aborto, que estuvo años para resolverse. Es una incógnita realmente de cuánto tiempo podría tardar el Constitucional en resolver. Hombre, yo creo que no hay ninguna sorpresa el hecho que haya pedido la nulidad a la Fiscalía, como no habrá ninguna sorpresa en el hecho que el Tribunal Supremo tumbará esta petición y que será, bueno, siento, yo sí que hago previsiones, para mí no, evidentemente el Tribunal Supremo no podrá, desde mi punto de vista, prácticamente retroceder y considerar que justamente ha juzgado mal en este caso, porque in duda pro reo, es decir, el principio de inocencia se ha, desde mi punto de vista, violado, como he dicho, desde el primer día. Luego sale el fiscal a pedir al Tribunal Supremo, evidentemente, con este recurso para declarar la nulidad. Yo creo que no va a ser muy largo. Depende, como ha dicho Bosch, de cuánto tarda el Tribunal Constitucional, pero creo, vista la importancia de este tema, que no será muy largo el tiempo que vamos a esperar para que este tema pues, quede definitivamente solucionado, en parte. Pero porque evidentemente lo que sí está claro, que la carrera del señor Ortiz está prácticamente pues acabada, ¿no? Y por el momento, por lo menos, o en stand-by, y evidentemente esto no le va a devolver lo que ya han quitado. Pero vosotros podéis imaginar que esta condena vaya al Tribunal Constitucional, ahí pueden pasar dos cosas. Que el Constitucional diga, oiga, pues el Supremo lo hizo bien, que es lo que debería suceder, ¿no? Que un tribunal como el Supremo no vulnere un derecho a la defensa o la presunción de inocencia. Pero ¿y si pasase lo contrario? ¿Y si el Constitucional dijese el Tribunal Supremo se ha saltado a la torera, ¿no?, el derecho a la defensa y el derecho a la presunción de inocencia? Habrá que acatarlo, ¿no? Igual que se acata. La gravedad, la gravedad que tiene es tremendo, porque claro, como bien, el Supremo ha vulnerado el derecho a la defensa de un ciudadano que además era fiscal general del Estado. Y nada más ni nada menos que el principio de inocencia, en duda pro reo. Quiero decir que estamos hablando de principio de legalidad, como dice Giovanni, de tres principios clave en los procesos penales. Si realmente el Tribunal Constitucional, como tú bien apuntas, pues decide que se han vulnerado derechos fundamentales, en este caso del investigado, hombre, claro que es un precedente. Pero ya sabes lo que van a decir. Muy importante y muy grave, claro. Desde ciertos ámbitos lo que se va a decir es que no es un tribunal que es un tribunal de progresista. Entonces, me estoy poniendo en el caso... Es lo que se dice también del Supremo. Claro, pero es el problema. Quiero decir que es como del Supremo. Claro, es lo que se ha dicho del Supremo. Joaquín, claro. Si el Tribunal Constitucional enmendase la plana al Tribunal Supremo y dijese, oiga, ustedes vulneraron la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de Álvaro García Ortiz, ¿qué le pasaría a los jueces que forman parte de ese Tribunal Supremo? ¿O no pasa nada, como suele suceder? Desde esa perspectiva de qué pasaría a los jueces, en principio no pasaría nada, no sería, desde luego, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta vez que el Tribunal Constitucional revoca decisiones del Tribunal Supremo. Algunas han sido importantes, recordemos, por ejemplo, cuando fue privado de su cargo un diputado, Alberto Rodríguez. Claro, esto afecta a la propia representación parlamentaria, pues el Supremo consideró que a partir de su sentencia el cargo lo perdía el diputado, y el Tribunal Constitucional luego revocó esa decisión cuando ya no podía ser subsanable esta situación. Pero igual que en esto, en muchas situaciones, yo creo que este es el sistema de contrapesos, de equilibrios institucionales que tenemos en un Estado de Derecho, que un tribunal puede adoptar una decisión, el Tribunal Superior puede revocarla, el asunto puede llegar al Supremo y en última instancia al Constitucional y también a la justicia europea. Es el sistema de reglas de juego del que nos hemos tratado, y en principio a los jueces no les pasaría nada aunque revocase el Constitucional la sentencia. Tony, ¿tú te imaginas una situación así? Sí, yo sí que me la imagino, porque al final lo que se ve claramente es que el juicio contra el fiscal general fue más que un juicio, fue un pulso, y el pulso continúa.
El problema de fondo, sí, evidentemente en superficie es para el fiscal general, ex fiscal general que ya no lo está, pero sobre todo yo creo que es para la credibilidad de las instituciones, porque si pasara esto se seguiría un cierto patrón previsible a ojos de los que hablan de una politización de la justicia y de una judicialización de la política. Es decir, que al final la mayoría previsible en el Tribunal Supremo sentenció como era previsible desde un punto de vista no solo judicial sino también político, y que en principio la mayoría en el Constitucional replicaría lo mismo y seguiría las espadas en alto y seguiría una confrontación con los dos grandes partidos de fondo, pero en el escaparate con las instituciones, con instituciones tan importantes como un Tribunal Constitucional, como un Tribunal Supremo, como una Fiscalía General del Estado, que ya no es solo el enfrentamiento en Cortes Generales, sino más allá, y la sensación de que bueno, pues no se respeta nada en el choque y en la pugna partidista, y yo creo que eso podría llegar a cuajar. ¿Quién empezó, quién no empezó? Seguramente para la gente eso es prescindible, la sensación de politización de estamentos o de instituciones que deberían ser de todos, pues eso yo creo que sí que puede acabar cuajando. Y es verdad, yo creo que aquí al final lo que puede pasar es que haya un presidente del gobierno que no da su brazo a torcer, que dice: yo veo una politización de instituciones que intentan desalojarme de la Moncloa por vía que no sea solo las urnas. Eso ya ha pasado en décadas anteriores en España, pero claro, ese pulso llevado a sus últimas consecuencias, bueno, pues y si la otra parte tampoco cediendo en ningún momento, pues tiene consecuencias no solo para personas concretas como la carrera de un fiscal general, sino para la percepción de la política en general y de las instituciones. Claro, es que en España la instancia más alta sobre los derechos fundamentales es el Tribunal Constitucional, pero en todo caso yo estaba haciendo memoria, esto ya sucedió. Sí. La justicia europea tumbó una decisión de la Audiencia Nacional apoyada por el Supremo, que era cárcel para Otegi. Bueno. Pasó 6 años en prisión, que en aquel momento, como era Arnaldo Otegi, pasó sin pena ni gloria, pero claro, es que ahora tenemos delante al fiscal general, ex fiscal general del Estado, Isabel. Efectivamente, y en el caso de los ERES en Andalucía, la Audiencia Provincial condenó a Chávez y a Griñán, expresidentes de la Junta de Andalucía. El Supremo ratificó esa condena y el Tribunal Constitucional anuló esa condena contra los expresidentes porque habían pedido un recurso de amparo por vulneración de su derecho de defensa, y el Constitucional, en una argumentación muy sólida, yo diría que igual de sólida que la que dio el Supremo, que se afanó también por ratificar la condena de la Audiencia Provincial, eximió a los expresidentes andaluces del delito de prevaricación y en el caso de Griñán de malversación. Y la Audiencia de Sevilla ha pedido amparo al Tribunal Europeo y ahora mismo estamos pendientes de que desde Estrasburgo se diga la última palabra. Es decir, nuestro sistema judicial es así, son contrapesos y son garantías. Ahora, que deberíamos de acostumbrarnos a que el Supremo y el Constitucional se quiten la razón, sinceramente, a mí me sigue llamando poderosamente la atención. ¿Por qué? Pues porque a mí, en el caso del fiscal general del Estado, sin tener un conocimiento profundo de leyes, porque yo no soy abogada, es que a mí me parece más sólida la argumentación del voto particular de las dos magistradas, de Susana Polo y Ana Ferrer, que la propia argumentación de la sentencia en contra. O sea, quiero decir que a la hora de interpretar la ley y de por qué se condena o se pide que no se condene a alguien como el fiscal general del Estado, parece que todo vale, ¿no? Y a mí sí me gustaría decir que en el incidente de nulidad que presenta la Fiscalía hay dos cosas que son muy importantes. Una la hemos referido y es que se quita credibilidad a los testimonios de los periodistas que demuestran que una semana antes ya conocían el contenido del mail. Y otro es que se mete como prueba para condenar al fiscal una nota de prensa que se considera delictiva y que al principio de la instrucción se dijo: estupendo, esto no es delito, esto no lo vamos a juzgar. O sea, que ahí hay un cambio. Lo radical. Ha dicho el Supremo, se acata. Radical. Cuando lo diga el Constitucional, habrá que acatarlo también. Responsabilidad y punto.